Muy buenas tardes a todos mis hermanos que nos están viendo vía streaming. Vamos a compartirle una palabra y vamos a hacer un pequeño análisis teológico con respecto a un tema que vamos a abordar hoy día. El tema de hoy que vamos a hablar se llama la ley y cuyo subtítulo es la ley de la fe o la ley del espíritu. Con respecto a ese tema, en el PowerPoint que vamos a mostrar, van a ver ciertos puntos que vamos a empezar a abordar. En este estudio vamos a abordar el tema de la ley del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en el cual vamos a tocar ciertos puntos que muchos cristianos tienen alguna confusión o alguna diferencia en cuanto a temas doctrinales. Ese tema doctrinales es lo que queremos abordar hoy para clarificar algunos puntos importantes de cómo abordar la ley en el Nuevo Pacto. Y para empezar vamos a leer Mateo 22, del 36 al 40. Dice la Escritura: vino un escriba y le comentó a Jesús, le preguntó, le hizo una interrogación. Le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, también en otra parte de la Escritura dice: de esto depende toda la ley y los profetas. Lo que pasa es que la Biblia resume el decálogo que aparece en Éxodo 20 en estos dos grandes mandamientos. El primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, que son los primeros 4 mandamientos del decálogo. Y después lo otro, el amar al prójimo, es los 6 siguientes. Entonces Jesús le dice que de estos 2 mandamientos, que son los 10 del decálogo, se resume toda la ley. Así es. Pasando a la siguiente diapositiva, donde habla del decálogo de Éxodo 20, dice, los primeros 4 mandamientos son estos. Dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni les adorarás. El tercero es: no tomarás el nombre de Jehová en vano, Jehová tu Dios. Y el cuarto es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tomando estos 4 principales, es importante recordar que amar a Dios es cumplir estos 4 mandamientos del decálogo. Decálogo significa 10 mandamientos. Entonces, estos 10 mandamientos enseñan cómo debemos amar a Dios. Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Es a través de estos 4 mandamientos. Pero aquí es importante, para saber con respecto a este tema, que hay estos 4 mandamientos no tenemos ningún conflicto, sino en el cuarto. En el cuarto, sí, que habla del día sábado. Lo que pasa es que normalmente los cristianos en la iglesia
Se habla que hay que guardar los 10 mandamientos, pero con respecto al día sábado, nunca se da una explicación bien clara de por qué, a ver, cómo el cristiano está guardando el día sábado, o por qué no lo guarda. O algunos dicen, como los testigos de Jehová, dicen que, o los adventistas también, que finalmente el que cambió el día sábado por el día domingo fue el emperador Constantino en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Ellos dan a entender que el emperador romano, el que se convirtió al cristianismo, cuando hace el concilio de Nicea, cambia el día domingo por el sábado. Y ahí hay un problema, porque si finalmente el cristiano no está guardando el día sábado, no estaría guardando los 10 mandamientos. Así es. Y este punto lo vamos a abordar un poco más adelante, para un poco clarificar el tema de ese mandamiento, pero quiero seguir con los otros 6 mandamientos. Los otros 6 mandamientos, que significan amar al prójimo, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa que es honrar a tu padre y a tu madre. Nuestros padres y nuestras madres son nuestros prójimos. Dice, no matarás, no adulterarás o no fornicarás, también es el mismo mandamiento. No cometer adulterio, ese es el mandamiento sexto. El séptimo mandamiento dice, no hurtarás. El octavo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no darás falso testimonio. El noveno, el décimo es no codiciarás. Entonces, ¿qué no debía codiciar? La casa, la mujer, los siervos, los animales, ni cualquier cosa del prójimo. Entonces acá vemos que hay 2 subdivisiones de los 10 mandamientos, que son 4 dedicados a amar a Dios y 4 dedicados a amar al prójimo. Hay muchos cristianos, y aquí nosotros podríamos explayarnos en algunos puntos, que hablan de que en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento se enseña que nosotros ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia, porque ya no es por obra, sino por gracia, claro. Y no por obras de la ley. Entonces nos enseñan que al no estar en la ley, estamos en la gracia y por lo tanto ya no tenemos ley, ¿cierto? Claro, eso es lo que enseña, que finalmente nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y dicen que nosotros estamos bajo la gracia, como dando a entender que en cierta forma no tendríamos nosotros que regirnos por ningún tipo de mandamiento, ningún tipo de ley. No todos los cristianos, obviamente no todos los evangélicos, pero hay algunos que lo dicen. Así es. Hay un punto importante acá, que en la diapositiva que pregunta ¿cuál es el pecado? ¿Qué es el pecado? La diapositiva que enseña o dice ¿qué es el pecado? Juan nos dice ¿qué es pecado? Muchas personas piensan que pecado es una palabra ambigua que no tiene ningún significado, que significa hacer lo malo, y hacer lo malo puede ser bajo cualquier parámetro que cualquier persona pueda pensar. Por ejemplo, hacer lo malo para algunas personas puede ser enojarse, para otras personas puede ser, no sé, mirar feo, mirar mal a la otra persona. Pecado es aquello malo, como por ejemplo dice los 7 pecados capitales, como la gula, por ejemplo, la ira, la codicia, y etcétera. Sin embargo, el pecado es lo que nos enseña Juan, en 1 Juan 3:4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Claro, bueno, la palabra de Dios dice que nosotros estamos bajo una ley, que nosotros, el cristiano, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que Jesús instaura, Él instaura una nueva ley o una renovación de la ley que muchas veces no se entiende. Hay muchas iglesias actualmente que tienen una denominación, por ejemplo, judaica, en cierta forma, judaizante, como se le llama, que empiezan a practicar leyes judías o ritos judíos o fiestas judías,
dando a entender que todavía nosotros tenemos que practicarla. Y dentro de eso hay una confusión en decir que finalmente nosotros tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar las festividades judías, tenemos que guardar ciertos ritos judíos, y finalmente lo que marca Pablo es que hay una diferencia entre lo que practicaban los judíos como nación y lo que se traspasó al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, con Jesús y los apóstoles. Así es. Volviendo a ese punto de la práctica de la ley, para aquellos cristianos que dicen que en la gracia no hay ley, Juan nos enseña que infracción de la ley es pecado, o pecado es infracción de la ley. Entonces, si para aquellos que creen que la gracia no tiene ley, significa entonces que no hay pecado y que cualquier cosa podemos hacer sin infringir ninguna ley porque no existe. Pero el apóstol Juan, así como Pablo, también enseñan que bajo la instauración del nuevo pacto hay también una ley que se llama la ley de Cristo, la ley del Espíritu o la ley de la fe. Entonces esa ley de la fe, esa ley del Espíritu, esa ley de Cristo está en la gracia y está en el nuevo pacto. Yo le sumaría a lo que dice Santiago también, que la ley de la libertad, que es también a lo que te está refiriendo. La diapositiva siguiente habla de 3 tipos de leyes, en la cual nosotros podemos subdividir la ley del Antiguo Testamento en 3 tipos de leyes. En el Antiguo Testamento estaba la ley sacerdotal, que fue entregada a Moisés, de cómo debía construir la carpa, en la cual tenemos una ley. También tenemos la ley de los 10 mandamientos del Decálogo, que fue entregada en el monte de Sinaí. Y también tenemos una ley estatal o una ley de gobierno, una ley del reinado, en la cual era supervisada por los profetas. En aquel momento, cuando se levantó al primer rey, a Saúl, fue instaurada una ley en la cual tenían que observarse ciertos mandamientos, ordenanzas de acuerdo al pueblo. Entonces aquí tenemos 3 tipos de leyes: la ley de los 10 mandamientos, la ley sacerdotal y la ley del Estado o del reino. Esas 3 leyes son las que se denominan, en cierta medida en la Escritura, como la ley. Entonces, ¿cuáles son las que no se traspasan al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento? Porque de las leyes que me estaba diciendo, los judíos establecen que son 613 mandamientos. Ellos hacen, en la Biblia no sale literalmente, en el Antiguo Testamento no sale literalmente que son 613. Pero ellos, los judíos, en los estudios que han hecho, ellos determinan que son 613, leyendo todo el Antiguo Testamento, contabilizan que son 613. De esos 613 están incluidos los 10 mandamientos, pero hay otros que son para ordenar el sacerdote, para ordenar el rey, para las cosas jurídicas, y están, en esos 613 están metidas todas esas leyes. Así es, están todas esas leyes. Entonces, ¿cuáles son las que no se traspasan al Nuevo Testamento? Bueno, para abordar ese punto, vamos a avanzar en la diapositiva. Dice la ley del nuevo pacto. La ley del nuevo pacto dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Por lo tanto, Dios por amor, o Jehová por amor, magnificó la ley. Y la ley se magnifica en el nuevo pacto. Es importante enseñar que también dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, acá tenemos una nueva ley, la del Espíritu. Pero esa ley del Espíritu no es aquella ley que significa, en cierta medida, que es una ley de espiritual, por lo tanto no hay ninguna cosa que obedecer, sino que al contrario, al ser espiritual es un cambio interno en el corazón de la persona, a diferencia de la ley del pecado y de la muerte, que eran imposiciones independientes del cambio de la persona. Y eso es importante tenerlo presente. Dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:8, para abordar el punto que cambió, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones, por el pecado no quisiste, ni te agradaron.
las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y esto es la ley de Moisés. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, lo que está diciendo aquí, que las personas que estaban viviendo en el antiguo pacto, en la antigua ley, estas personas estaban en cierta medida ofreciendo sacrificios por sus pecados, pero no siendo mejores, no perfeccionándose ellos mismos, sino que estas personas solamente ofrecían sacrificios para cubrir sus pecados, y esto en cierta medida es importante poner una nota ahí, que solamente por aquellos pecados en los cuales ellos ignoraban o eran ignorantes de esos pecados, en aquellos pecados que eran conscientes, esos sacrificios no los tapaban, sus transgresiones, sus infracciones de la ley. Eso significa pecado, infracción de la ley. Las infracciones de la ley que ellos cometían eran solamente para aquellas infracciones que ellos ignoraban o desconocían y no tenían una mejora en el ser humano o en la persona para poder alcanzar una perfección. Entonces necesitaba ser perfecta esta ley, y para ser perfecta tenía que perfeccionar al ser humano. Y dice el escritor de Hebreo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ese mismo punto estábamos tocando. Entonces, la ley en el antiguo pacto no podía acercar a la gente a Dios en el sentido espiritual, solamente en el sentido imposicional o impuesto, que es decirle no robar, pero esa persona no cambiaba sus deseos de robar, solamente no robaba porque había una legislación que se lo imponía para que no robara. De hecho, Jeremías dice que Dios iba a establecer un nuevo pacto, y este nuevo pacto Él iba a grabar en los corazones y en las mentes de ellos, de los israelitas, de la casa de Israel y de la casa de Judá, los iba a grabar en la mente y en el corazón. Entonces, ese era... Parece que el otro no se escucha tanto. Y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, dice Jeremías. Ya. Con respecto a la ley, los escritores, en el Nuevo Testamento, los evangelistas, los apóstoles, en este caso, ellos, cuando muchas veces, el mismo Jesús, cuando se refería a la ley, se referían no solamente a los 10 mandamientos, ¿cierto? Sino que también se podían significar con respecto a la ley del Antiguo Testamento, lo citaban con respecto a un nuevo pacto, lo citaban en cuanto a los 10 mandamientos, lo citaban en cuanto a violar la ley del Antiguo Testamento, pero también ellos lo citaban como ley, por ejemplo, en temas históricos, genealógicos. Por ejemplo, Pablo dice, no te dejes llevar por genealogías interminables, en este caso, porque citaban el Antiguo Testamento como un tema histórico, no solamente como un tema del Decálogo, de Éxodo 20, o el Deuteronomio, sino que lo citaban también la ley, pero también para nombrar ciertos aspectos en que incluía también a los profetas, también a los salmos, también a los proverbios. Entonces, excluía la ley. En el Nuevo Testamento se pronunciaba la ley, o se nombraba la ley, pero no solamente para hablar de los 10 mandamientos. Entonces, también se podía nombrar con respecto a sacrificios, sobre ofrendas, y se estaba refiriendo a esa parte del sacrificio, no a los 10 mandamientos. Claro. Y también con respecto al cumplimiento de los designios en la legislación. Por ejemplo, el Estado impuso impuestos y formas de gobierno en el cual se listaban, por ejemplo, para la guerra, cómo debía de actuar el ciudadano israelita
guardando los 10 mandamientos, pero también cómo debía actuar en cierta medida en cuanto a alistarse para la guerra en el trato comunitario o social dentro del Estado, que también era una legislación dada por Dios a través de los profetas, y que no solamente era en cierta medida supervisada por el profeta hacia los ciudadanos, sino también supervisaba al legislador, en este caso al rey, que estaba dependiendo de los 10 mandamientos, pero también eran otros tipos de especificaciones que eran más comunes en cuanto al gobierno humano. Por ejemplo, lo mismo que le pasó a Salomón, cuando vino la mujer a reclamar porque se le había morido su hijo, y vino otra mujer que lo había tomado, lo había reemplazado por el hijo de ella, y tuvo que legislar en cuanto a un juicio que obviamente estaba pegado a los 10 mandamientos, pero sin embargo era una decisión normativa. Entonces ahí el rey Salomón se apega a la ley y toma una decisión, a la ley impuesta por Moisés. Sí, pero si te das cuenta, él tiene jueces, o tiene un consejo, claro, en el cual, de acuerdo a una organización, es establecida. Entonces hay una ley detrás que establece esa organización, que no está en los 10 mandamientos, sino que viene a través de un orden jurídico, por decirlo de alguna forma, o legislativo, impuesto por Dios, pero no está dentro de los 10 mandamientos. Aplicado claro, a los 10 mandamientos, pero ese orden de tener un rey y un jueces es establecido por Dios. claro. Y eso es la ley del gobierno o de la realeza. Ahora, es importante saber que eso también se traspasa en el nuevo pacto a la iglesia de alguna forma, pero hay que tomarlo en el sentido que podemos abordarlo. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y la palabra ayo significa guía, Claro, sí. para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es importante saber que ser justificado por la fe es tener la ley de la fe. Y esa ley de la fe es importante destacarlo, que es simplemente, y en palabras simples, es no solamente cumplirla, sino también vivirla, sentirla. Es decir, cuando Jesús instauró la ley del Espíritu, ¿Qué pasó? cuando Jesús instauró la ley del Espíritu implicaba no solamente cumplir en este caso, no hacerle daño al prójimo porque la ley lo decía, sino que tenía que nacer del ser humano el no hacerle daño. O sea, amar al prójimo es no hacerle daño, pero es, por ejemplo, hay personas que no matan a su vecino, por decirlo de alguna forma, porque le pueden tener odio, tienen rivalidad, tienen un resentimiento, pero no van a hacerle daño al vecino porque la ley los va a meter preso en la cárcel. Pero aquí, sin embargo, lo sienten. Lo sienten. Lo que pasa es que en el nuevo pacto ya lo que quiere cambiar Dios es no solamente no hacerlo, sino también no sentirlo. Así es. Por eso que Jesús cuando le dice, la ley dice no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquier hombre que mira a una mujer con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el cambio que hace el nuevo pacto, el cambio que hace el nuevo pacto es que Él, cuando Jesús viene, Él quiere grabar en nuestras mentes, en nuestros corazones, el sentimiento de no hacerle daño al prójimo. El corazón de la ley quiere grabarlo. Claro, porque lo que pasaba con el antiguo pacto es que los judíos a lo mejor no mataban, no codiciaban, no adulteraban, pero no significaba que no tuvieran el deseo o el sentimiento. Ahora, en el nuevo pacto sí, uno puede tener el sentimiento y el deseo, pero lo que Dios quiere es que no solamente lo hagamos, sino que también luchemos contra esos sentimientos y esos deseos, los cambiemos por amor hacia el prójimo. Es importante destacar ese punto, porque dice, le preguntan con respecto al divorcio, ¿cierto?, a Jesús, y dice, mas yo os digo, y aquí Jesús instaura, y esa
ese versículo que acá acaba de leer en Isaías 42, 21 dice, porque a Jehová le complació por amor a su justicia magnificar. Y la palabra magnificar es hacer más grande. Y es hacer más grande, dice, mas yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha pecado en su corazón. ¿Por qué? Porque la ley no abordaba, la ley de Moisés no abordaba ese punto. La ley de Moisés abordaba el hecho de cometer el ilícito. Claro. Pero acá Jesús establece cometer el ilícito en la mente y el corazón. Eso es lo que quiere cambiar, porque si tú cambias desde adentro, el ilícito nunca lo vas a cometer, nunca vas a llegar a cometerlo, porque no lo sientes, porque no está en ti cometer ese ilícito. En cambio, los judíos terminaban pecando y siendo esclavos del pecado, porque tarde o temprano, aunque no cometieran el ilícito, lo sentían, lo querían hacer, y por lo tanto, en algún momento lo transgredían. Por lo tanto, eran esclavos de la ley, del pecado y de la muerte. Y ahí se puede entender qué diferencia hay entre la nueva ley y la antigua ley. Y es importante destacar también que Pablo dijo, para aquellas personas que piensan que la gracia no tiene ley, o el nuevo pacto no tiene ley, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, Juan, como Pablo, habla de que hay una ley y que hay pecado también, porque si no hubiera pecado, no hubiera ley. Y si no hay ley, tampoco hay pecado. Claro, pero entonces lo que podemos concluir es que el decálogo, los 10 mandamientos, sí se traspasan al Nuevo Testamento. Así es. Sí se traspasan al Nuevo Testamento. Hablando de ese tema, muchas veces hubo una controversia con los judíos sobre el tema del día sábado, hablando del tema del sábado. Es que ellos decían que desde Abel, desde Set, desde Enoc y toda la descendencia, ellos guardaron, hasta Abraham guardó el día sábado, siendo que el día sábado se instaura a través de la ley de Moisés. Nunca en la Biblia se nombra que antes de la ley de Moisés los antiguos los patriarcas guardaron el día sábado. Entonces, ¿por qué actualmente hay ese conflicto en el tema del día sábado? Así es. Abordando justamente ese punto, en Hechos 15:21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene a cada ciudad quien les predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, o día sábado, sabatón, en griego, transliterado del hebreo, el sabat. Entonces, en Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en Lucas 6:5 dice, eso está en la diapositiva, ¿cierto? Así es. En la diapositiva 18 dice, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Entonces, aquí es importante destacar que Jesús guardaba el día sábado, pero aquí es importante connotar que dice, de Hechos, que el día sábado lo guardaban los judíos por la ley de Moisés. Y sí, sacando de lado lo que decían los judíos, estos judíos actuales que hablan de que lo guardaban desde antes, los judíos lo guardaban por la ley. Claro. Y por la ley lo establecían como un día sagrado. Ya, ok, eso estamos todos de acuerdo. También decían que querían matar a Jesús porque no guardaba el día sábado. Y Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día sábado. Pero ¿a qué se refería esto? Que Jesús por eso transgredía el día sábado, porque era el que lo instauró. Y hay muchas personas, muchos cristianos evangélicos, hablan sobre este punto, que dicen que Jesús transgredía el día sábado, porque ese día sábado, finalmente, no lo guardaba. Y sí lo guardaba, Jesús sí lo guardaba. Él se refería a que Él era el Señor del día sábado, porque Él había instaurado ese día, Él lo había dado, porque Él era Jehová, lo que nosotros conocemos y sabemos que Jesús es Dios, sabemos que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento.
Y como es Jehová del Antiguo Testamento, sabemos que Él instauró el día sábado. Y al decir, yo soy el Señor del día sábado, no significaba que Él podía saltarse la ley. Por decirlo, yo soy carabinero, entonces la ley estaba hecha para los demás, yo como soy carabinero me la puedo saltar. No, yo sobre todo soy el que instauró el día sábado y yo sé cómo se guarda. A eso se refería, yo soy el Señor, yo soy el que lo creó, yo soy el que hizo el día sábado. Y porque si yo sano a personas en el día sábado, no significa que no estoy guardando la ley, de hecho estoy haciendo lo que la ley dice. Y aquí hay muchos ejemplos que tú puedes darnos. Cuando los judíos trataron de matar a Jesús, Jesús le responde también a ellos. ¿No habéis leído que cuando David entró en el templo y comió los panes de la preposición, entró en un día sábado y comieron él con los suyos? Entonces, lo que quería mostrar Dios, y lo que quería mostrar Dios a través de que Jesús sanaba el día sábado, no era que Jesús era el Señor del día sábado solamente, sino que o que Él podía violar la ley porque Él era Dios. Y como los seres humanos no son Dios, para ellos regía la ley, pero para Dios no regía. Para Jesús regía la ley, porque Él decía que una jota ni una tilde iba a pasar de la ley y los profetas sin que nada de eso se cumpliese. Y si Jesús no hubiera guardado el día sábado, hubiera estado infringiendo la ley. Jesús sí guardó el sábado, pero ¿qué pasaba? ¿Y por qué tomo el tema de David? Que lo que Dios quería demostrar con eso es que el día sábado se instauró para hacer la obra de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios? Y Jesús también les dice a ellos, porque si un asno no cae en un hoyo, ustedes no lo van y lo rescatan, una oveja se les va, no la rescatan en día sábado. Entonces, ¿qué significaba esto? ¿Por qué Jesús sanaba en los días sábados? ¿Por qué hacía la obra de Dios en el día sábado? Porque para eso lo había enviado Dios, para hacer la voluntad de Dios, hacer las sanidades, era hacer la obra de Dios. Él no estaba trabajando por lucro, no estaba trabajando por dinero. Él estaba trabajando en la obra de Dios. Así como los sacerdotes, levitas, trabajaban en el templo, hacían el culto en el templo el día sábado y ellos estaban ejerciendo un trabajo, pero ese trabajo no era infracción de la ley, porque era una labor, era un trabajo para servicio de Dios. Así, cuando David entró y comió el pan con lo de él, con los suyos, Dios lo tomó no como una infracción, sino como una obra para Dios. Y así cuando Jesús y los apóstoles, por ejemplo, comían espiga y los fariseos también le decían, ¿usted por qué no les dicen nada? ¿Por qué no les dicen nada a tus discípulos que están comiendo? Están trabajando en el día sábado, sacando espigas. Entonces era porque ellos hacían la obra de Dios, porque ellos sanaban, visitaban enfermos, predicaban el Evangelio y traían personas al arrepentimiento y al perdón de pecados. Sí, igual que los sacerdotes levitas, que trabajaban el día sábado para atender el templo y a la gente que iba también a congregarse, a ofrecer sacrificio. Y ahí Jesús es lógico y muy obvio cuando dice, porque el día sábado se creó para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, es que Él cumplía la ley porque la ley se cumplió en el sentido de que el hombre se creó para el día sábado y no el sábado para el hombre. Bueno, con respecto a eso. Entonces, ¿cómo se traspasa eso en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto a los cristianos? Así es. Este es precisamente el punto de la diapositiva. 19 dice, Colosenses 2 del 16 al 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, y esto es día sábado, días sábados, todos lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí es importante destacar un solo punto importante partiendo de esto, que muchos dicen, ok, por lo tanto nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Es decir, nadie te puede condenar porque no guardas ni las fiestas ni los días sábados. Entonces, muchos enseñan, muchos evangélicos, muchos cristianos enseñan, y el cristianismo católico también enseña, que el día sábado no se guarda.
y está bien, no se guarda, pero no se anuló. ¿Y qué significa que no se anuló? No, porque en el Nuevo Testamento se enseña cuál es el nuevo sábado, y eso es lo que vamos a tocar. Pero hay unos que enseñan que el día sábado se cambió por el día domingo. Lo que hablamos, porque según ellos, Constantino es el que cambia el día sábado por el día domingo, y citan un versículo de la Biblia que queda en Daniel 11:31, donde dice que la abominación desoladora y que iba a cambiar los tiempos y la ley. Entonces ellos le atribuyen, en especial los adventistas del séptimo día, le atribuyen esa profecía a Constantino, que él es el que cambió los tiempos y la ley. Pero lo que pasa es que Constantino no vino a cambiar el día sábado por el día domingo. Lo que pasa es que los cristianos, antes del Concilio de Nicea 325, ya los cristianos se reunían y hacían sus reuniones el día domingo. Muy temprano en la mañana, como a las 6 de la mañana, hacían el culto. Y desde los inicios empezaron a practicar el culto el domingo. Entonces, por ejemplo, tenemos a Justino Mártir en Diálogo contra Trifón, donde él explica por qué ellos guardaban el día domingo o por qué ellos se reunían el día domingo, y él estipula que los cristianos, en el 120 después de Cristo, se juntaban el día domingo por la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana, o sea, el día domingo, en la mañana. Por eso que ellos se juntaban el día domingo en la mañana. Y lo que hace Constantino es ponerle ya la firma, ya vamos a dar como día libre, cuando el cristianismo es absorbido por el Imperio Romano. En el 325, Constantino firma, dice, ya aquí está en la firma, van a tener ese día para poder reunirse. Pero no que él lo vino a cambiar, sino que él vino a confirmar algo que ya se venía practicando por 300 años. Sí, pero sin embargo, el nuevo sábado, o este nuevo sábado que hablamos nosotros el domingo, no es realmente lo que instaura el nuevo pacto. El nuevo pacto no instaura el domingo o cambia el domingo por el sábado. No. Ni anula, nos dice este sábado se cancela, sino que dice y enseña esto el escritor de Hebreo con respecto a ese sábado de los 10 mandamientos y cómo se debe vivir y practicar en el nuevo pacto. Porque muchos enseñan lo que enseñan en Colosense, que nosotros ya no tenemos, no debemos ser juzgados por no guardar el día de reposo. Entonces, nosotros ya no guardamos el sábado. No, sí, da lo mismo eso. Sí, en realidad no es que no se tenga que guardar, ni tampoco se importa también el día domingo. Lo importante acá es lo que enseña la Escritura, y la Escritura enseña que en el nuevo pacto hay un nuevo sábado, y ese nuevo sábado es con respecto a esta legislación, a esta nueva forma de entenderlo. Y dicen en Hebreos 3, del 7 al 19, y lo voy a resumir, porque es también en el capítulo 4, del Hebreos 3, del 7 al 19, y también Hebreos 4, del 1 al 11, enseña cómo se debe practicar o guardar el sábado en el nuevo pacto. Aquí entonces nos enseña que se anuló, y aquí tampoco enseña que se tiene que guardar el día domingo. Aquí enseña que sí existe el sábado, y que este sábado se llama reposo, que eso significa sábado significa reposo. Y este reposo se guarda de esta forma, dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 7, capítulo 3. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Que dice que ellos le provocaron y Dios los rechazó. Dice más adelante, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, como los que, para que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Y aquí es importante porque dice, en tanto que se dice hoy,
Y en el capítulo 4 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio, eso significa, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, pero por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, a aquellos que fueron y murieron en el desierto, en el Éxodo, no entraron en el reposo, en ese reposo que estaba prometido. En la tierra prometida había un reposo. Dice, no entrarán en mi reposo, dice citando el escritor de Hebreo. Y ese reposo es un reposo nuevo en el nuevo pacto que también simboliza ese día sábado. Entonces, pero los que hemos creído entramos en el reposo, dice el escritor de Hebreo. Los que hemos creído entramos en el reposo. Y hablando con respecto a Dios, cuando Él hizo la creación, dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde el principio, desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y en el versículo 6 del capítulo 4 de Hebreos, por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él, en ese día de reposo, que estaba prometido para Israel, dice, y aquellos a quienes primero se les anunció, esto es, a los israelitas, las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día. Y aquí cita a David, que David habla diciendo hoy. Otra vez determina un día, hoy, el hoy día. Entonces es el nuevo día, o el día que establece para entrar al reposo, el cual no entraron los judíos, no entraron los israelitas porque lo provocaron a Dios, es el hoy. Así es. Y diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, se entiende que dice acá mismo, porque si Josué les hubiese dado reposo, no habría después otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo entonces? El hoy. Entonces, hoy se puede entrar. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hoy se puede entrar al reposo de Dios. Así es. Y para cerrar, o sea, incluso para que no quede duda, el mismo escritor de Hebreos cierra con esto. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así como Dios, cuando hizo la creación, reposó el séptimo día y nos dice que siguió trabajando, así también el cristiano, cuando entra a este nuevo pacto, entra en este nuevo reposo, porque no endureció su corazón, sino que escuchó la voz hoy, significa, sí, escuchó la voz de Dios hoy, significa que reposó también de sus obras, como Dios de la suya. Porque ¿cuáles obras son las que reposó? Son aquellas que se hicieron en el antiguo pacto a través de los sacrificios. Cuando tú entras al nuevo pacto, cesa el sacrificio y la ofrenda, porque entras en un nuevo pacto bajo un nuevo sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Y al ser una vez y para siempre, entras para siempre en un reposo. Claro. Y ese reposo, dice la Escritura, en Salmos, para cerrar, ocupa la misma palabra que se ocupa en el hebreo. Y en Salmos 23, del 1 al 6, y es importante destacar este punto, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará reposar. Es la misma palabra en Hebreos, en el libro de Hebreos, que significa descansar, reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ahí nuevamente ocupa la palabra reposo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y más abajo dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y significa el aceite es el Espíritu Santo. Y lo más importante viene al final, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuánto es? Todos los días. Claro. En este nuevo reposo hay un constante camino a seguir todos los días. Este nuevo sábado, el cristiano
está constantemente todos los días haciendo la voluntad y la obra de Dios. Y ya no necesita solamente un día literal, sino que ahora necesita un día espiritual, que es entrar, cuando uno cree en Jesús, entra en el reposo de Dios, y ahora todos los días son el reposo, estar dentro del sábado de Dios o el reposo de Dios. Así es. Entonces, lo que nosotros vemos es que el cristiano sí cumple el decálogo o los 10 mandamientos, y eso echa por tierra o por abajo el tema de decir que los patriarcas guardaron el día sábado. Los patriarcas nunca se dice que guardaron el día sábado, pero sí ellos, como Enoc, que caminó con Dios, o Abraham, que fue amigo de Dios, ellos siempre vivieron haciendo la voluntad de Dios. Y ellos siempre vivieron haciendo la obra de Dios. Entonces ellos no necesitaban guardar un día literal, ellos guardaban el día sábado de Dios, que es el reposo, viviendo siempre y en cada momento y en cada día en la voluntad y en la obra de Dios, amando a Dios y amando al prójimo. Y de esa ley es la que también nosotros tenemos en el nuevo pacto, porque el pacto que hace con Moisés solamente era para los judíos y temporal. Por eso que Santiago, y quiero leer un versículo, dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero ¿por qué le dice la ley de la libertad? Si a la ley de Moisés Pablo le llama la ley de la esclavitud, porque hay una ley de la libertad que es la ley en la cual se movían los profetas y los patriarcas. Así es. Y también nosotros nos movemos. Por Así eso que esa ley los lleva a esclavitud, pero la ley en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, con Jesús, nos lleva a una ley de libertad, donde los que guardamos amando a Dios y amando al prójimo, estamos en esa ley, en esa nueva ley. Y ya no necesitamos guardar 613 preceptos, sino solamente amar a Dios y amar al prójimo. Y en esa ley nos tenemos que mover. Sí, y es importante que al final, cuando dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, eso significa que el que practica el nuevo reposo, ese nuevo reposo, esa persona está constantemente cambiando. Y dice acá que te hace reposar junto a aguas de reposo. ¿Y esas aguas cuáles son? En el sentido figurado, en la palabra de Dios. Y también dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y acá la palabra casa no se refiere a un lugar habitacional. El escritor de Hebreo, cuando dice, cita a Moisés, y dice, porque en la casa de Dios, ciertamente Moisés era un siervo, pero el Hijo, que es por sobre la casa, cuya casa somos nosotros. ¿Cuál es la casa de Jehová? Nosotros. La iglesia. ¿Dónde va a morar la casa y en la casa de Jehová moraré? La iglesia. Esa es la casa de Jehová. Esa es la transliteración del hebreo al griego o al español de iglesia. Iglesia son las personas. Claro, no se tiene que entender iglesia como el edificio, como la construcción, como las paredes que tiene un techo. La iglesia en el Nuevo Testamento se refiere al conjunto de personas, la agrupación de las personas, la congregación. Esa es la casa de Dios. Las personas. Así es. Y dice, moraré por largos días. Y largos días significa, en la traducción hebrea, para siempre. Entonces, significa que cuando entramos al nuevo pacto, entramos a ese nuevo pacto para siempre, en ese nuevo reposo para siempre. Y dice acá también que lo seguirán todos los días de mi vida. Y también Jesús nos dice a nosotros, he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa que Dios, la ley, en el Nuevo
pacto, entrar en el reposo, es para siempre. No significa que es el día sábado, no significa que es el día domingo, significa que son todos los días. Estar haciendo la obra de Dios. Ahora que nombraste el día domingo, entonces, no es que se cambió, no es que el cristiano cambió el día sábado por el día domingo. Lo que pasa es que dentro de la semana ellos tenían que reunirse. Y ese día domingo lo establecieron como día para congregarse, para Sí. hacer la reunión. Pero es importante saber por qué eligieron ese día domingo. La reunión la eligieron ese día domingo porque, bueno, esto lo dice, lo dice Justino Mártir, es porque Jesús resucitó el día domingo. Así es. Entonces ellos eligieron ese día, como Jesús había resucitado a la mañana, ellos se reunían muy temprano, a las 6 de la mañana, el primer día de la semana, que era el día domingo, y de hecho, por eso que ese día domingo después se llamó el Día del Señor. Pasó a llamarse, o se empezó a nombrar como el Día del Señor. El Dominus, en latín, que significa el día, el del día del sol, que era en inglés, que es Sunday, pero también se llamó Dominus, que significaba el dominio o el día del Señor. Sí. El día del Señor, Dominus, es día del Señor. Claro. Y el nombre antiguo era el día del sol, que se mantiene en las tribus, que se mantuvo en las tribus bárbaras, y que en inglés todavía se mantiene con ese mismo nombre. En cambio nosotros le llamamos domingo por la palabra dominus, que significa día del Señor. Y bueno, y es importante saber que dice Pablo, y para cerrar, que por la ley nadie es justificado, hablando por la ley del Antiguo Testamento. Y dice, entonces, ¿cómo se justificaron entonces aquellos que están en el antiguo pacto y que sin embargo sí son salvos? Dice, por la ley y por la fe. Y en Hebreos 11 describe a todos los autores, y en este caso los patriarcas, y también llegando hasta los profetas, y llegando hasta mujeres, y llegando hasta David, y llegando hasta más acá, de que todos ellos son justificados no por la ley, sino por la fe. Claro. Entonces, los profetas, los reyes que sí fueron justificados, los otros no, son todos aquellos que fueron justificados por la fe. ¿Y qué significa ser justificado por la fe? Significa el hecho de guardar los mandamientos, no por imposición y obligación, sino porque ellos buscaron un cambio en sus vidas, así como nosotros, en el nuevo pacto, buscamos ese cambio a través de la misma ley de la fe. Esa ley que cambia al ser humano desde su interior. Y con eso yo creo que podríamos dar por finalizado esta parte del estudio en el cual hemos abordado, y le queremos agradecer a todos aquellos que puedan escuchar y compartir nuestro mensaje en esta iglesia que se llama Ministerio Apologético Cristiano Pasión por la Palabra. Que el Señor Jesús les bendiga y les deseamos un feliz día. Feliz día. Hasta luego. Domingo. Muchas bendiciones. Que tengan muchas bendiciones. Gracias por todo.